Y ahora sí, vale, entonces vamos a avanzar un poquito más rápido. Quiero que me digan qué consideran que es la ética. ¿Qué está relacionado con la ética? Lluvia de ideas. Ay, creo que no te leo si es que alguien me ha escrito por el... Son Si los es... valores. Perfecto, valores. ¿Qué más? Licenciado Buenas, yo lo vería de dos maneras a la ética, porque primero serían los principios, Muy bien. pero los principios, así, nosotros que somos estudiantes de contaduría lo vería, los principios de contaduría, ellos los tomaría como base, y en la ética lo tomaría los valores, pero los valores junto a los principios, y esos serían los que vienen directamente desde nuestras casas. Excelente, muy bien. Lo que pasa es que hay una relación entre lo que es la ética y la moral. ¿Ustedes creen que moral y ética son lo mismo? ¿Sí o no? Buenas noches, Lice. Buenas noches. No, no es lo mismo. Muy bien. Ética sería lo que uno, digamos, es, ¿no? Lo que vivimos, nuestra manera de actuar, si somos responsables, justos. Moral ya sería un conjunto de principios considerada, ¿no? Ante la sociedad. Perfecto, les doy el chanchullo. La moral en realidad es justamente el debate que nos decía la compañera. Son los principios que nos van dando desde chiquitos, es decir, son las reglas que nos plantean dentro de nuestro hogar, en el colegio, en diferentes entornos en los que nos vamos interrelacionando. Un ejemplo es, por ejemplo, el no robar. Tus padres te inculcan que no debes robar, pero te los repiten además a partir de los mandamientos, te los repiten a partir de tu conducta cuando vas a comprar, eh, te los repiten en el colegio. Entonces son reglas como que te van imponiendo. Y estas reglas de la moral pueden ir cambiando a partir de la cultura. ¿Qué tipo de regla, por ejemplo, tenemos familiar a la hora de comer y terminar de comer? Decir, No, ¿sí? ¿El qué? no levantarse de la mesa. No de levantarse de la mesa, pero lo general es el decir gracias, ¿no? Por el alimento que se te ha permitido, ¿no? O sea, te dicen, tienes que decir gracias, o ¿qué hace el que llega a un lugar? Saluda, Salud, y el debe que se saludar, va, y el que se va, se despide, se debe despide. Eso, despedirse. por ejemplo, en mi casa es como una regla, ¿no? El que llega es el que tiene que saludar. Y el que se está yendo es el que tiene que despedirse. No esperar que por una cuestión jerárquica, si es, por ponerles un ejemplo, tu papá el que llega, tú tengas que saludarlo estando en casa, sino tienes que esperar a que el que llegue te dé el saludo, sea ministro, sea tenga un cargo muy alto, el que llega es el que saluda. Entonces, esto nos los han dado como regla. No nos preguntamos por qué el que tiene que llegar es el que saluda. Esos son los principios morales que nos van dando desde pequeños. Por ejemplo, el tema de la ayuda al prójimo, el, ¿qué otro ejemplo me pueden dar de principio que tengamos? Si voy a pedir un favor,
Si voy a pedir algo, tengo que pedirlo por qué. Él dicen como nos Pidiéndolo enseña por siempre favor, desde pequeños, ¿no? Por favor y gracias, ¿no? Siempre Son nos las inculcan eso. palabras mágicas, te dicen, ¿no? Si son las palabras mágicas. Si tú dicen por favor, te lo van a entregar. Si te dan algo, tienes que terminar la magia diciendo gracias. Entonces, esos son los principios. No nos explican el por qué, sobre todo cuando somos chiquitos. Tú dices, ¿y por qué tengo que yo saludar? Porque yo digo, porque esa es la regla, porque ese es el principio que te están dando. Ahora, esto varía de región en región, de cultura, de país, puede ir variando. A mí me ha pasado que en Santa Cruz al comprar algo agradezco y por ejemplo en La Paz cuando agradezco, ¿qué me responde la otra persona? Nada. De nada, pero hay una respuesta. Cambio en Santa Cruz he tenido una disonancia cognitiva que después de comprar algo agradezco y me dicen ya, y entonces sientes como un vacío. O cuando llegas a un lugar saludas y nadie te saluda. O cuando te subes al minibús dices buenos días y todos se miran y no te dicen nada. Estos principios o estas reglas pueden ir variando de región en región. Por ejemplo, los japoneses no es un principio, no es una regla el darse la mano, sino agacharse o el besar de saludo. Entonces, eso asúmanlo como moral. Esa es la moral, eso es lo que está basado en los principios que te dan en tu casa o en tu región o en tu país, ¿no? La moral, en cambio, perdón, la ética ya es el análisis sobre la función que tienen estos principios que te han dado. Entonces, será lo mismo robar 1 millón de bolivianos en una licitación pública para beneficiar a una persona que robar un pan porque no puedes alimentar a tus hijos y se están muriendo de hambre. No, es totalmente distinto. Entonces ahí es donde nos empezamos a cuestionar por qué estos principios que nos han dado en algunos contextos se aplica y en otros no. ¿Por qué unos son acusados, son sentenciados, son detenidos y otros no? Ahí es donde empieza la reflexión sobre los principios o reglas que nos han dado a cuestionarnos como ético. Ahora, es bien interesante y lo hemos visto en la anterior clase, pero me gusta repetirlo porque es algo que pasa en nuestras casas. ¿Quién me puede decir qué es la mentira? El que quiera. Lo que ustedes piensen. Bueno, es cuando escondes la verdad, pero hay básicamente la mentira que es para salvar a alguien o la mentira que es para salvarte. Muy bien, pero tú la asumirías como esconder la verdad. Sí. Ahora está obligado José, ¿verdad? José, tienes que estar ahí y darnos la respuesta porque quiero ver la diferencia entre el pensamiento masculino y femenino. José, ¿qué es la mentira? Bueno, la mentira es decir lo incorrecto, la verdad, pero también se puede traducir de diferente manera. Por Ya. ejemplo,
decir, digamos, a ti te pueden acusar por, no sé, algo, digamos, te dicen, oye, no sé, tú estuviste aquí, digamos, pero tú puedes cuestionar eso diciendo de que no, porque no hay, digamos, detrás una, ¿cómo decir? Una prueba, por ejemplo, por decir esto. Una prueba de decir, digamos, afirmar o tener algo a decir que estás mintiendo porque tienes esto o porque, por ejemplo, tenemos estas pruebas, ¿no? O por algo por el estilo. Sí me entienden, ¿no? A eso me refiero. Te entiendo perfectamente. El principio moral es no mentir. Como nos decía la compañera, el mentir es esconder la verdad, es no decir la verdad. En cambio, desde el punto de vista de José, es, y el mío también en su momento, que lo he ido cambiando por estas circunstancias de la vida y este conocimiento que uno va adquiriendo, es el no tergiversar la verdad, o el aumentarla, o el minimizarla, o el cambiarle ciertos formatos a la verdad. Pero ¿qué pasa si no te preguntan sobre algo? Entonces ahora aquí les pregunto al bloque femenino, ¿qué pasa si su esposo, su pareja, los engaña? ¿Sería una mentira? ¿Estaría incurriendo en una mentira, en esconder la verdad? Sí, licenciado, estaría escondiendo la verdad. Ahora, José, si tu pareja, tu esposa, no te ha preguntado si le estás engañando y tú no le dices por mutuo propio que le estás engañando, ¿es mentir? En respuesta fácil sería que sí, pero a la vez es no también, ¿cómo decir eso? Porque nunca te han preguntado, pero también eso es parte de honestidad de cada uno, ¿no? Excelente, ¿me entienden cómo ha cambiado a partir solo de nuestro género, de nuestro sexo, nuestra visión de qué es mentir? O sea, el hombre asume por lo general que si no le preguntan o si no lo han pescado, no están mintiendo. Por eso es que nos hablaba de las pruebas y demás, José. Entonces, el tema moral puede ir cambiando según la cultura, según la forma de crianza y demás. Pero cuando lo volvemos en un tema ético, ahí es donde nos cuestionamos el porqué de estas reglas. ¿Por qué me dicen que el mentir es ocultar la verdad, no ser honesto, no decir todo el tiempo la verdad? ¿Se entiende la diferencia? No puedo leerte, porque si salgo de la pantalla, se corta la grabación. Ah, por si acaso estoy grabando la clase para que si alguien ha faltado o quiere profundizar algún aspecto, lo pueda ver. ¿Se ha entendido hasta aquí? Sí, ¿Hay licenciado. dudas? Todo No hay claro. dudas. Perfecto. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre moral y ética. Ahora, la ética en ese contexto de preguntarnos, de analizar, de querer comprobar por qué se cumplen estas reglas, estos principios que nos han ido dando, se ha convertido en un objeto de estudio.
Es más, de una disciplina filosófica que estudia cómo estos principios y valores van a regir o van a controlar o van a motivar o van a dirigir hacia el comportamiento humano. Sobre todo, la pregunta de esta disciplina denominada ética es determinar qué es lo moralmente correcto o incorrecto. Entonces, hay principios, hay normas que pueden ser correctas en un contexto o incorrectas en otro. Por ejemplo, el tema de señalar con la punta del zapato a una persona en nuestro contexto no está tan mal visto. Pero si nos vamos a un contexto árabe o a Doha, a Qatar, estos países, el que tu zapato apunte hacia una persona está visto como un fundamento de agresión. Entonces, la moral para ellos les pide que cumplan con esa regla de no apuntar con la punta del zapato. Si ahora, de una forma ética, nos preguntamos, pero ¿por qué en un contexto el apuntar con la punta del zapato no tiene ninguna repercusión y en otras no? Tenemos que hacer un análisis histórico y contextual de la cultura. En estos países generalmente no se usa zapato, se usan más unas abarcas, tienen un concepto de vestimenta de austeridad, no hay diferencia entre su vestimenta, sobre todo en espacios públicos, y ese tipo de análisis que llevamos a cabo se constituye en la disciplina filosófica de pensar qué es lo ético. Entonces, cuando hablemos de ética, sobre todo tenemos que concentrarnos en las sociedades y cómo éstas han ido desarrollando sus códigos de ética que han sido basados en sus creencias, en sus costumbres, en sus necesidades. Pero sobre todo lo que te va a evaluar la ética es qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo virtuoso y por supuesto qué es lo malo. Entonces, en ese contexto, cuando nos juntan la concepción de la diversidad cultural con la ética, lo que nosotros tenemos que analizar son la variedad de costumbres, tradiciones, valores y normas que van a regir a nuestras culturas. Cada cultura tiene su propio marco ético desde la cosmovisión y la percepción de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Entonces, en este contexto se juntan tanto la ética con la diversidad cultural en ciertos espacios de interrelación entre los seres humanos que pueden ser de diferentes pueblos o tener concepciones distintas sobre sus derechos, y ahí es donde tenemos que tratar de adaptarnos en función a los principios que cada uno tiene. Por ejemplo, en nuestro país, ¿será bien visto el tener dos esposas o dos esposos? No, licenciado. Sí, Pero no, pero en algunos países es válido, ¿o no? sí, Sí, licenciado, en otras culturas como Marruecos, por ejemplo, pueden tener las esposas que quieran, pero tienen que mantenerles a toditas por igual, tienen que darles lo mismo por igual, el mismo oro, ropa, todo por igual. Pero si solamente tiene plata, o sea, sí podría mantener a todas esas esposas. Me parece tu análisis excelente, pero le añado algo.
no simplemente se trata de un tema económico, sino también social y amoroso. O sea, tú no puedes dar mayor importancia a una de ellas. Como bien lo has dicho, tiene que ser el trato incluso íntimo por igual. Ese es el principio que su moral va juzgando. Ahora, yo viendo un poco el tema machista, tuve la oportunidad de preguntarles qué pasaba con la parte femenina y me dicen que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si una mujer tiene la capacidad de, como bien lo has dicho, mantener económicamente, socialmente, íntimamente a más de un esposo, puede hacerlo. Entonces, en este análisis, en estas dudas que vamos generando, es donde entra nuestra percepción ética, si eso es bueno o malo, estudiando estos contextos y estas particularidades de cada una de las culturas. Ahora, hemos hablado de cosmovisión. ¿Qué consideran ustedes que es la cosmovisión? Lo que ustedes perciban. No hay respuesta incorrecta. Todas las respuestas son correctas y nos aportan. Lisa, buenas noches. Buenas noches. Cosmovisión es una persona que puede interpretar, percibir más o menos. Perfecto. La cosmovisión entonces es igual que este cúmulo de creencias, valores, perspectivas, normas, reglas que nos van dando desde nuestro nacimiento, desde nuestro desarrollo en función a la vida. Si quieren de una forma simple, podríamos decir que la cosmovisión es cómo vemos la vida, pero la vida en general, es decir, la interrelación que tenemos entre seres humanos, la interrelación que en algunas culturas tenemos con la naturaleza, la interrelación que tenemos desde el punto de vista espiritual, cómo vemos el universo, por eso se llama cosmos, visión, incluso hasta la forma en que creemos que el ser humano ha aparecido en la Tierra. Entonces, esa es la cosmovisión. Ahora, yo tengo un ejemplo muy bonito, pero que es muy largo, y lo trato de resumir, o Estrellita, tú nos cuentas cuál es la diferencia entre entre la fábula de Esopo y la visión guaraní de la liebre y la tortuga, para que no los aburra. ¿Te acuerdas cómo eran esas cosmovisiones? Bueno, yo se los resumo. ¿Alguien sabe, alguien me puede resumir la fábula de Esopo sobre la liebre y la tortuga? ¿O no han ido al colegio esa clase? Bueno, la fábula de Sopo, licenciado, son relatos muy cortos. Bueno, de la liebre y la tortuga es que había una competencia de carrera donde sí, habían dos participantes, la tortuga y la liebre. La liebre es cuando tocan o empieza la carrera, corre,
pero la tortuga va a pasos lentos y al ver que la tortuga estaba detrás de la liebre procede a dormirse y no ve el tiempo y la tortuga a pasos lentos le pasa y ya está cerca a la meta y ese es el momento donde la liebre despierta, pero la tortuga ya le gana. Excelente, excelente. Eso es lo que quería recuperar de esta cosmovisión. ¿Te acuerdas cuál era la moraleja de esta fábula? Dicen era que no deberíamos burlarnos de los demás. Ya, esa una, otra. No, es la constancia y la perseverancia son más valiosas que la velocidad y la arrogancia. Excelente, la constancia y la perseverancia. Entonces, este tipo de culturas lo que nos pide es que seas constante, que seas perseverante para alcanzar tus objetivos. En el mundo guaraní existe la misma fábula, pero con un tono diferente en el que la tortuga, o sea, la liebre va pasando a la tortuga, pero cada vez que hay un obstáculo o algo donde ve a la tortuga atrás y la pierde de vista, baja su intensidad en la carrera, pero mágicamente o de repente aparece la tortuga delante de él. Entonces se sigue esforzando, sigue siendo constante, perseverante, logra pasarla, sigue corriendo, la pierde de vista y otra vez la tortuga aparece adelante. Lastimosamente, cuando está por llegar a la meta, ve que la tortuga también se encontraba cerca de la meta y la tortuga pasa primero, pese que él ha sido constante, perseverante, ha sido más rápido que la tortuga, pero le ganó la tortuga. Lo interesante es que al final, una serie de tortugas del mismo tamaño y muy parecidas alzan a la tortuga ganadora y la premian y la ovacionan. ¿Cuál sería ahí el valor? O sea, ¿cuál sería la moraleja? Yo les digo la moraleja. La moraleja es la unión hace la fuerza. ¿Por qué creen que la unión hace la fuerza? Bueno, es como la frase que una cabeza piensa, no, dos cabezas piensan mejor que una o dos es mejor que uno. Exactamente, o sea, todas las tortugas se habían puesto así como posta a lo largo de la carrera, entonces la pasaba una y la siguiente seguía compitiendo, la pasaba la otra y la seguía compitiendo. Eso en otras culturas sería trampa, sería mentira, pero en este contexto es la unión hace la fuerza. Otra de estas cosmovisiones, ¿se me ha entendido o no? Eran varias tortugas que hacían como relevos y por eso le lograron ganar a la tortuga. ¿Se me ha entendido? Sí, Lice. La unión es la fuerza entonces. Si todos participamos, logramos ganarle a un animal que es mucho más rápido que nosotros, pero nos hemos organizado. Entonces ahí son diferentes cosmovisiones para abordar un tema de la norma y luego su análisis en el aspecto ético. Otro, cuando hay una competencia de carreras, ¿quién es el que gana? El primero, Lice. El primero. ¿Y qué pasa si yo organizo una carrera con niños
también africanos, y les doy, y el premio es un canastón que tiene aceite, tiene azúcar, tiene diferentes víveres, y estos niños se agarran de la mano y empiezan a correr juntos y pasan todos la meta al mismo tiempo. ¿Quién es el ganador? ¿Todos o sería un empate? Dependiendo la cosmovisión. Muy bien. Desde una cosmovisión occidental es un empate y no hay ganadores. Pero desde la cosmovisión de pueblos originarios es más bien que todos son ganadores. Y ese concepto en el África se llama Ubuntu. Y el Ubuntu es que no tienes la necesidad otra vez de competir con el otro si es que tus necesidades son iguales. Entonces el Ubuntu es un concepto filosófico y ético originario del área subsahariana, sería, donde hay una interacción, una interconexión humana o de lo que nuestros pueblos perciben como una común unidad. De ahí es donde viene el significado de comunidad. Es una común unidad donde más bien lo que nosotros estamos buscando es el aportar hacia la humanidad. Ahora, ¿qué hacemos con el canastón si estos 10 chicos han sido los ganadores? ¿A quién le entregamos el premio? Ese ya es un ejercicio ético para ustedes. ¿Ha sido un empate o han sido ganadores todos? ¿Qué, ustedes cómo interpretarían? Ustedes tienen que entregar el premio. Ahora tienen un problema ético. ¿Cómo lo solucionarían? Licen, yo buscaría, bueno, dos soluciones tengo yo ahorita en mi cabeza. Uno sería repartir a todos por igual y el otro sería repetir nuevamente la carrera y ya ver quién gana. Desde su concepción la repites y los 10 vuelven a cruzar al mismo tiempo. Ahora, como administradora, como financiera, como contadora, tú tienes que dar ese premio. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién se lo vas a dar? No sé si mi respuesta va a ser mala, pero tal vez yo lo vendería y le daría el dinero a cuánto les toque a cada uno. Interesantísimo. No hay respuestas malas. Lo que estamos haciendo es analizar y reflexionar en función a cuestiones éticas. Me parece una gran respuesta. La otra podría ser, si es que tienes, pero ahí ya tendrías problemas administrativos, el comprar 10 canastones y repartirles a los 10. O lo que puedes hacer dentro de la norma es repartir los alimentos que tienes en esta canasta y tratar de cubrir el premio a cada uno con uno de los productos. Muy bien, ya estamos entonces teniendo problemas éticos que se nos plantea ir solucionando. Excelente. Entonces, para fines, digamos, teóricos o académicos, debemos decir que la ética es una rama de la filosofía. Fundamentalmente nos basamos en el estudio de la filosofía en su relación con los principios y valores que guían el comportamiento humano. Y aquí es donde principalmente o de forma resumida, si quieren, lo que hace la ética es tratar de distinguir qué es lo correcto o incorrecto, lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, desde la ética,
lo que vamos a tratar de hacer es lo correcto. Y de lo que se va a ocupar la ética es de enfocarse en cómo las personas deben actuar y las razones que van a sustentar estas acciones. Los términos relacionados entonces con la ética van a ser el reconocimiento, los derechos, la privacidad, la tradición, la creatividad, los usos consuetudinarios, el respeto, la creatividad y otros que a ustedes puedan ocurrírseles. Entonces, en forma sintética, ¿qué consideran ustedes que es la moral? A partir de lo que hemos visto. Bueno, la moral son los principios, son las reglas impuestas con las que crecemos. Excelente, gran resumen. Es más, creo que me lo voy a anotar para la próxima clase y lo pongamos como pregunta de examen. Entonces son reglas y son principios que nos dan. ¿Y qué son los valores? Son principios o creencias que guían a las personas cómo actúan, piensan y se relacionan con el mundo. Excelente. Entonces, ¿hay relación entre valores y principios? Sí. Muy bien, eso es lo importante de la clase de hoy, que no, los principios se convierten en valores una vez que los entendemos y tratamos de darles una justificación en la que va a aumentar, justamente como lo dice el término valor. Estamos añadiendo un valor agregado a ese principio y lo estamos justificando. Y va a ser en ese análisis de esos principios que nos den, en el que van a generarse dilemas éticos, que vamos a interpretarla como situaciones en que dos o más valores o principios morales van a entrar en conflicto. Y lo que va a suceder es que voy a tener una tarea difícil al tratar de evaluar desde esa concepción ética qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. El tema del tranvía es interesante, pero tratemos de volcarlo más hacia situaciones de nuestra vida cotidiana. Uno de los valores que tenemos en nuestra sociedad y nos van inculcando desde chiquitos es el tema de la puntualidad, ¿verdad? La puntualidad, el llegar a tiempo a una cita, a una clase, a una reunión, es bastante importante. Es más, incluso nosotros dentro de las reglas del juego nos hemos puesto como parámetro un horario para poder ingresar y desarrollar nuestras actividades. ¿Por qué será importante el ser puntual? Significa respeto hacia la otra persona. Excelente. Respeto fundamentalmente ¿a qué? A la persona, a la actitud. Porque demuestra responsabilidad.
me están dando valores muy importantes que me tengo que anotar. Respeto, responsabilidad, muy bien. Pero el no ser puntual tendrá consecuencias, más allá del respeto a los demás, la responsabilidad con los otros. Sí, determina muchas veces el que se caigan muchas negociaciones. Ya, el no lograr un acuerdo. Listen, también implica cómo las demás personas ya nos van a ver, ¿no? Ya van a decir, no, esa persona ya es muy impuntual, entonces muchas veces tal vez nos hacen a un lado, qué sé yo, en diferentes aspectos. O sea, estaríamos hablando aquí de un tema de prestigio, muy bien. Pero vámonos a lo básico. ¿Qué pasa si llego tarde al aeropuerto a tomar el avión? Ya lo perdió y hay que reponer esa es una pérdida económica, ¿no? Perdí el Además, vuelo. ¿Qué pasa si llego tarde a mi cita médica? la riña el Perdemos la doctor. cita. Ya No es me atiende, irresponsable. no me atiende el doctor. ¿Qué pasa si llego tarde al cine? Pierde la cita, ¿sí? En el caso médico sí pierdo la cita, es cierto, tengo que hacer otra cita. Si llego tarde al cine, Molesta a los demás creo que y no ahora te te dejan completan. entrar, ¿no? Antes no te dejaban entrar. Y yo hubiera dicho, no veo la película, pero creo que sí te permiten ahora entrar. Si llego tarde a clases, Ya no entiendes la Ujú. clase. perdiste la clase, ya no entiendes lo que se dio ese día. Excelente, entonces hay esas consecuencias. ¿Qué pasa si llego tarde al trabajo? Tengo una sanción, un descuento. Hay una sanción económica. Pero ahora el dilema es quién se encarga de imponer esta sanción económica, este descuento. Control de personal, recursos humanos. Recursos humanos, control de personal. ¿Y qué pasa si he llegado tarde, pero debido a una enfermedad o he tenido un problema en la casa y demás? ¿También me merezco la sanción? No, hay que, usualmente se debe justificar, ¿no? Con el parte de baja o la consulta médica o algún otro documento. O va a cuenta vacación. Excelente. Entonces, no es a rajatabla que llegaste tarde y tienes el descuento inmediato, sino puedes hacer una justificación a partir de las circunstancias en las que te ha surgido este evento. Ahora, lo raro es que si bien he tenido un problema médico, he tenido un accidente, qué sé yo, puedo justificar, pero ¿qué pasa si vivimos en sociedades caóticas como La Paz, en las que tienes un bloqueo, tienes una marcha, te aceptarán tu atraso? No, difícil, es muy difícil de justificar. ¿Cuál es la justificación entonces que como responsables de recursos humanos, de control de personal, podríamos ver como viable? Porque aquí hay un dilema ya ético, o sea, estás llegando tarde, pero no es por problema de tu responsabilidad, de tu respeto. Sí, ¿Cómo?
Sí, Es complicado respaldar eso. En muchos casos me ha pasado que he tenido que tomar fotografías, etcétera, y anexar a mi boleta y explicar, ¿no? Bueno, si sale en la prensa mejor, pero es muy difícil de justificar. si nos vamos a la parte de recursos humanos, ¿qué podríamos hacer de forma creativa, de forma ética, de forma entendiendo los diversos problemas que existen? ¿Qué estrategia podríamos utilizar? Usualmente, cuando estaba en esa área, licenciado, lo que yo hacía era para que no les sancionen, no les descuenten, que vaya a cuenta de vacación, ¿no? Mediodía, etcétera. A veces antes había el tema de la solicitud por horas que iban sumándose, pero era mucho trabajo para el encargado de control de personal. Entonces ya posteriormente dijeron a mediodía, pero le servía, ¿no? Hay gente que no le, en vez de descontarles, tenía bastante vacación y iba a cuenta vacación. Excelente. Ahí ya es ante el dilema, estás poniendo una posible solución y estás haciéndolo de forma preventiva. Entonces, otra de las cosas que se te puede ocurrir es como tener unos 30 minutos de plazo que los dividas durante, no es muy poco 30 minutos. Bueno, creo que les ponen 30 minutos que pueden ir acumulando en tus atrasos o, como en nuestro caso, dar una tolerancia de 10 minutos o de 5 minutos y si vas pasando de eso, ir acumulando así esos 30 minutos. Pero ya nos enfrentamos a eh, temas éticos donde hay diferentes ramas o si quieren planos donde los que tenemos que mover. Si se trata de una ética normativa donde quieres a rajatabla que se cumpla la norma o más bien establecer ciertas circunstancias que se te pueden presentar para tener un tipo de ética o más bien o mejor dicho una sanción preventiva. Entonces, en ese caso, lo que vamos a ir viendo son conceptos claves dentro de la ética, ya que podemos hacer una ética normativa, una aplicada a partir de los valores fundamentales que queremos incorporar dentro de nuestro análisis. Ahora, ¿quieren que yo me comporte de forma ética? Por supuesto. Entonces, díganme que son las 9. Sí, eso quería decir. Por favor. Muy bien, hemos puesto las reglas del juego en función a la prevención de justamente estos temas. ¿Está bien si llegamos hasta aquí? Perfecto, Liz. Sí, Lick. Sí, Espero que les haya servido de forma